Muy bien, estamos viendo ahora ángulos opuestos por el vértice. Me gusta ese nombre, opuestos por el vértice, suena bien. Y como su nombre lo indica, son ángulos que comparten un mismo vértice. Estoy señalando con rojo los vértices de los dos ángulos que tengo acá, de las dos líneas que se cruzan que tengo acá. Ese sería el vértice de los ángulos. Comparten el vértice, pero son opuestos en él, por él. Entonces, en este caso, en el primer ejemplo, el ángulo 1 sería opuesto al ángulo 3 y el ángulo 2 sería opuesto al ángulo 4. Miremos acá en el siguiente ejemplo, el ángulo A sería opuesto al ángulo C y el ángulo B sería opuesto al ángulo D. O viceversa, el ángulo D opuesto por el vértice con el ángulo B y el ángulo C opuesto por el vértice con el ángulo A. ¿Y esto para qué sirve? Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Súper interesante, eso quiere decir que el ángulo 1 en este caso mide lo mismo o es congruente con el ángulo 3 de este caso. Y el ángulo 4 es congruente o tiene la misma medida que el ángulo 2 de este primer ejemplo. Y en el segundo ejemplo, el ángulo A es congruente o tiene la misma medida que el ángulo C y el ángulo D es congruente o tiene la misma medida que el ángulo B. Ya sabiendo esto, entonces podemos aplicar esto a ejercicios y a problemas que se nos puedan presentar. Muy bien, ahora en nuestro primer ejemplo, supongamos que el ángulo 1 mide 50 grados. ¿Cuánto medirá el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4? Entonces, sabemos que el ángulo 1 mide 50 grados y de acuerdo a la propiedad de opuestos por el vértice, el ángulo 1 equivale o es congruente al ángulo 3. Es decir, el ángulo 1 mide 50 grados, entonces el ángulo 3 también mide 50 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Son opuestos por el vértice. Pero ¿cuánto mide el ángulo 2? ¿Y cuánto mide el ángulo 4? Se supone que deben medir lo mismo también por opuestos por el vértice. Y ahora, el ángulo 1 y el ángulo 2 están sobre la misma línea recta. Es decir, forman un ángulo de 180 grados. Es decir, que el ángulo 1 y el ángulo 2 suman 180 grados. Eso quiere decir que son ángulos suplementarios porque están sobre la misma recta. En la tarjeta te dejo un video donde explico cuáles son los ángulos complementarios y suplementarios. Suma 180, es decir, que el ángulo 2 mediría 130 grados para que complete los 180. Sabiendo que el ángulo 2 mide 130 grados, por opuestos por el vértice, el ángulo 4 también mide 130 grados por opuestos por el vértice. Voy a colocar aquí las medidas. Entonces el ángulo 4 mide 130 grados y el ángulo 3 mide 50 grados. Muy bien, mi querido estudiante, espero te haya quedado claro el tema de hoy. Sígueme para más videos de matemáticas facilitos, sencillitos y cortitos. Nos vemos en próximos videos.